Hola a todos, ¿cómo le van? Me alegra que le guste esta historia. Estaré pendiente en los comentarios qué historia de fanfic le gustaría traer al canal. Sin más que decir, continúe. Notas, imágenes, música, historia de fanfic no me pertenecen sino sus verdaderos autores. Sin más que decir, continúen. En fin, no distraigo, comencemos la historia. Tú lo llamas nigromancia, yo lo llamo hacer amigos. Stalking, Tarim, capítulo 32. Izuku bebió lentamente de su taza de té, mientras sus ojos verdes escudriñaban el tablero con atención. Hizo una pausa, intentando encontrar una salida a su inevitable derrota. Tras varios segundos de contemplación, suspiró profundamente y dejó la taza con un suave tintineo. Echó un último vistazo al tablero, con los hombros hundidos en la derrota. Con un suspiro de resignación, extendió la mano y derribó suavemente a su rey, concediendo la partida. Al otro lado de la mesa, el maestro del gremio estrella dejó escapar una risita baja y satisfecha, con las comisuras de sus labios curvadas en una sonrisa burlona. Se ajustó el monóculo que llevaba en la nariz. Sus pupilas estrelladas brillaron por un instante, mientras estudiaba el tablero con exagerada atención. Bueno, reflexionó, juntando los dedos mientras se reclinaba en su silla, con un brillo de triunfo en sus ojos, eso deja el marcador en 87-2, si no me equivoco. Izuku gimió, hundiéndose aún más en su asiento. No tienes que sonar tan presumido, murmuró, pasándose una mano por su desordenado cabello verde con frustración. La sonrisa de Star se ensanchó al relajarse en su silla, con un destello de travesura en la mirada. Un anciano debe encontrar su alegría donde pueda, dijo con un encogimiento de hombros despreocupado, disfrutando claramente cada segundo de la derrota de Izuku. Izuku puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar soltar un pequeño suspiro. No eres tan viejo, empezó, pero se detuvo a media frase, reconsiderando sus palabras. Vale, eres así de viejo. Pero aún así, no tienes que restregármelo siempre. La risa de Star era cálida y sonora, y resonó por la habitación mientras tomaba su taza de té. Ah, pero ¿qué tiene de divertido? Izuku le lanzó una mirada fulminante. Sigo pensando que esto es trampa. Literalmente, puedes ver qué pieza es más valiosa para mover. No es justo. Star arqueó una ceja, con una sonrisa cómplice dibujando en sus labios. Aún así, sigues desafiándome, replicó con suavidad, imperturbable ante la frustración de Izuku. Y lo que es aún más impresionante, has conseguido ganar 2 veces. Eso solo es motivo de orgullo. Izuku volvió a gruñir, frotándose la cara con exasperación. Uf, ya basta de ajedrez por hoy. ¿Podemos hablar de la verdadera razón por la que me has llamado? Star tomó otro sorbo de té tranquilamente, y su expresión cambió repentinamente a una de fingida curiosidad. ¿Qué te hace pensar que tenía una razón? Izuku lo miró fijamente, con un tono monótono. Star, ambos sabemos que nuestras fiestas de té son los viernes, y no eres de los que rompen la rutina. ¿Podemos dejar los juegos? El maestro del gremio rió entre dientes una vez más, con un sonido rico y cálido. Como quieras. Pero entonces su rostro se puso serio, y la alegría de sus ojos se desvaneció al dejar la taza con cuidado. Pero antes de que repasemos esto, quiero preguntarte algo, nigromante. Su voz cambió, un sutil peso se asentó en sus palabras. Ya hemos hablado de esto antes, pero ¿de verdad no reconsiderarás el camino del héroe? Izuku se recostó en su silla, con los brazos cruzados, con una expresión entre frustración y contemplación. Dejó que el silencio se prolongara un instante, tamborileando ligeramente con los dedos en la manga antes de exhalar finalmente un suspiro lento y mesurado. No lo soy, dijo con firmeza, con una voz que transmitía una serena firmeza. El camino del héroe no es para mí, Star. Sé que ves potencial en mí. Sé que Netsu y Eraserhead también. Pero esa no es una vida para mí. Sostuvo la mirada de Star. Sus ojos verdes eran firmes, pero se suavizaron con un tono casi de disculpa.
No puedo seguir ese camino, y no fingiré que alguna vez pude. Lo siento si te decepciona, pero seguiré siendo un mercenario. Es lo que soy ahora. Los ojos penetrantes y perspicaces de Star lo observaron durante un largo instante. Su habitual destello de diversión se transformó momentáneamente en algo mucho más reflexivo. Luego, asintió lentamente, comprensivo. Esperaba esta respuesta, admitió, sin decepción en su voz, solo con silenciosa aceptación. Pero aún así tenía que preguntar. Izuku resopló, negando con la cabeza. Era Netsu, ¿verdad? Star rió levemente. Claro. No se da por vencido fácilmente. Me alegro de que no lo haya hecho, pero dile que mi respuesta sigue siendo no. Star se recostó en su asiento, suspirando por la nariz. No te preocupes. No creo que siga insistiendo. Este fue su último intento. Luego, con una leve sonrisa, metió la mano en su chaqueta, sacó un sobre y lo colocó sobre la mesa entre ellos. En cambio, te ofrece esto. Izuku miró el sobre con recelo antes de tomarlo, desdobló la carta y examinó su contenido. Al leer, sus ojos se abrieron ligeramente, con un destello de incredulidad en su expresión. Espera, ¿esto es en serio? La sonrisa de Star se ensanchó, volviendo a su diversión. ¿Acaso bromeo sobre cosas así? Izuku soltó una risita, negando con la cabeza mientras una sonrisa burlona se dibujaba en sus labios. Tú y Netsu son unos zorros astutos, ¿lo sabes? Dejó la carta, pasándose una mano por el pelo antes de asentir para sí mismo. Dile que necesito un tiempo para hablar de la oferta con el equipo. Como quieras, nigromante. Star inclinó la cabeza. Se lo haré saber. Izuku se levantó de su asiento, estirándose un poco antes de dirigirle una mirada significativa al hombre mayor. Y basta de títulos. Me llamo Izuku. Confío lo suficiente en ti como para decírtelo, aunque estoy seguro de que lo sabes desde hace años. La sonrisa de Star no se desvaneció. Quizás, dijo crípticamente, sin confirmar ni negar. Pero me alegra que confíes tanto en mí. Izuku puso los ojos en blanco, pero soltó una risita antes de girarse hacia la puerta. Cuídate, Jiji. Star rió suavemente en respuesta, observando cómo el joven nigromante desaparecía por la puerta. Tú también, chico. En cuanto la puerta se cerró tras Izuku, Star soltó una risita silenciosa, mientras sus dedos trazaban distraídamente los bordes de una pieza de ajedrez. Su mirada penetrante recorrió el tablero, observando los movimientos finales con una mezcla de diversión y algo más oscuro, una sutil admiración por la tenacidad del chico. Con lentitud deliberada, Star movió su mano hacia el tablero, ajustando algunas piezas. Moviendo un caballo hacia un lado, reposicionando una torre hacia otro. En cuestión de segundos, su rey quedó rodeado, atrapado en una posición de la que no podía escapar. Una sonrisa burlona se dibujó en las comisuras de sus labios mientras se reclinaba, cruzando las manos bajo la barbilla. Miró el tablero un instante. El orgullo en su mirada, tácito pero claro. Estuviste más cerca de vencerme de lo que creías, Izuku, murmuró en voz baja hacia la habitación vacía. Sus palabras transmitían una silenciosa reverencia, casi como si reconociera un potencial que no había desarrollado plenamente. Star tomó su teléfono y marcó un número. Sus dedos rozaron la pantalla con la facilidad que le daba la práctica. El teléfono sonó una vez antes de que contestaran. Su respuesta no ha cambiado, dijo Star sin preámbulos, con la voz entrecortada y suave, transmitiendo todo lo que necesitaba sin las cortesías habituales. Ya veo, dijo la familiar voz de Netsu, fría y mesurada, aunque con cierta comprensión tras sus palabras. Una lástima, aunque no inesperada. Star rió entre dientes, haciendo girar un peón capturado entre los dedos, disfrutando claramente del momento. Uno pensaría que después de todos estos años, sabrías cuándo retirarte. Pero no, de verdad querías robar al mejor mercenario del gremio.
La voz de Netsu adquirió un tono juguetón. Vamos, vamos, ¿dónde estaría la gracia? Aunque supongo que esta vez ganas tú. La risa de Star se acentuó al comenzar a reacomodar las piezas en el tablero, devolviendo todo a su posición original como si la partida nunca hubiera sucedido. Eligió su propio camino, dijo Star, con tono tranquilo pero decidido. La unión será su aliada mientras esté con nosotros. El clandestinidad cuida de los suyos. Conseguiste ganarte la lealtad del personaje más impredecible que ha visto el submundo desde Todos para Uno, comentó Netsu con un dejo de diversión. Nunca te había visto tan cerca de nadie, estrella. ¿Qué ves cuando lo miras? Los dedos de Star se posaron sobre una torre, dudando solo un instante antes de responder con sorprendente sencillez. Brilla como el sol. Algún día, estará en la cima. Netsu rió suavemente, con la voz cargada de humor. Y la gente me llama manipulador. Luego, su tono se tornó burlón. Al menos espera a que sea adulto, Star. Los labios de Star se curvaron en una leve sonrisa, sus ojos brillaban con una tranquila confianza. Todavía me quedan muchos años de vida, Netsu. Y soy muy paciente. Hasta entonces, seguiré preparándolo. Eres libre de seguir intentando atraerlo a tu lado. No sé cuándo me superan, respondió Netsu, concediendo el punto con una leve risita. Es tu victoria, Star. Además, no puedo negarlo. El maestro del gremio Izuku suena bien. La sonrisa de Star se ensanchó. Sí, creo que sí. Algún día nos superará a todos. Barra. 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 Una de las muchas habitaciones de la mansión se había convertido en un espacio de reunión para la fiesta. La gran mesa de madera pulida ocupaba el centro de la sala, con cada miembro ocupando su propia silla. El ambiente estaba cargado de tensión. Bueno, murmuró Ronin, terminando la última línea del papel antes de pasárselo. Ya veo por qué convocaste esta reunión. Es una decisión importante. ¿Una decisión difícil? Rió Izuku con sarcasmo, negando con la cabeza. Esto es jaque mate. Hagamos lo que hagamos, la rata consigue lo que quiere. Miró el papel, que parecía bastante inocente. Un gran contrato con una recompensa aún mayor. ¿Qué te parece, papá? Shouta tomó su turno de lectura, con una sonrisa burlona en la comisura de los labios mientras procesaba las palabras. Suena como Netsu, sí. Rata manipuladora. Bueno, no es que no hayamos hecho trabajo encubierto antes, intervino Frank con tono desenfadado, intentando mantener el ambiente relajado. ¿No te estás poniendo un poco dramático, jefe? Izuku suspiró profundamente, con los brazos cruzados, mientras se reclinaba en su silla. Le he dicho 1000 veces que no puedo ser un héroe. Su voz estaba cargada de frustración, pero su determinación era inquebrantable. ¿No puedes o no quieres? Preguntó Shouta, arqueando una ceja. Antes de que Izuku pudiera mirarlo fijamente, Shouta alzó las manos en un gesto de rendición. Vale, vale. Lo entiendo. Pero aún así, creo que es una buena idea, aunque no creas que puedes ser un héroe de verdad. Chihiro, que había estado observando en silencio el intercambio, finalmente habló con voz tranquila y mesurada. Quizás deberíamos revisar los detalles antes de sacar conclusiones precipitadas, sugirió. No era de las que se apresuraban a tomar decisiones sin tener una visión completa.
Izuku volvió a suspirar, encorvándose ligeramente al asentir. Katashi le devolvió el papel y, con resignación, revisó el contenido. En resumen, comenzó Izuku, recorriendo la sala con la mirada, encontrándose con cada par de ojos por turno. Netsu quiere contratarnos como agentes de seguridad encubiertos para la UA. También traerá a Olmigr como el nuevo profesor de heroísmo para los de primer año. Esto parece una trampa, comentó Davi en voz baja y con escepticismo impregnado en cada palabra. Oh, claro que sí, coincidió Izuku con una risa amarga, tamborileando con los dedos sobre el papel para enfatizar. Y así es exactamente como nos acorraló. Se recostó en la silla, entrecerrando los ojos. Para empezar, Olmigr ha estado notablemente inactivo últimamente. Los villanos se están dando cuenta. Así que el cebo está funcionando. Podemos asumir que nadie sabe que Olmigr es en realidad un zombie. El doctor no le habría contado a All For One sobre ese tipo de fallo, si es que All For One ha vuelto ya. Pero si es... La cuestión es, intervino Ronin con suavidad, interrumpiendo los pensamientos de Izuku antes de que cobraran impulso, que Olmigr, como maestro de heroísmo, convierte a la UA en un objetivo prioritario. Cualquier villano que busque hacerse un nombre vendrá por él, o incluso viejos enemigos resentidos. Cierto, añadió Katashi pensativo. Y Netsu sabe que no lo ignoraremos. No con Shouto y Toshi yendo a la UA este año. Es el momento perfecto. Entonces, jaque mate para nosotros, intervino Oboro con una risita. Maldita sea, no recuerdo que Netsu fuera tan astuto en nuestra época de la UA, Shou. ¿Era profesor entonces?, respondió Shouta con una sonrisa burlona, reclinándose en su silla. Ahora es el director. ¿Y qué hay de esa parte de encubierto?, preguntó Davi con un tono de impaciencia. Es exactamente lo que parece, respondió Izuku encogiéndose de hombros con resignación, mientras escudriñaba la sala con la mirada. Quiere que nos infiltremos como estudiantes, se señaló a sí mismo, o como personal, añadió, señalando con la cabeza a los adultos reunidos alrededor de la mesa. En otras palabras, intervino Chihiro, con voz aguda y clara mientras miraba fijamente a Izuku, si aceptamos esto, te mete al curso de héroe, tal como ha estado intentando convencerte durante años. Su mirada era directa, pero había una comprensión tácita en su tono. Izuku se recostó en su silla con un profundo suspiro, cruzando los brazos con frustración. De verdad, voy a convertir a esa rata en un abrigo de piel la próxima vez que la vea. Sus palabras fueron acompañadas de una sonrisa divertida, una contradicción que delataba su irritación. Por mucho que le disgustara la manipulación de Netsu, no podía disimular del todo el respeto que sentía por su persistencia. En fin, no seré el único estudiante. Miró a los demás sentados a la mesa. Quiere a Davi en educación general y a Mittens en el curso de apoyo. ¿Qué, yo?, exclamó Davi, alzando la voz con incredulidad. ¿Quiere un estudiante literalmente esquelético? ¿Un esquelético que no ha ido a la escuela en años? Mittens, por otro lado, tuvo una reacción mucho más positiva, moviendo la cola con entusiasmo. Oh, esto suena divertido. Intervino, con una sonrisa amplia y ansiosa, y las orejas erguidas de emoción ante la idea. Izuku rió levemente, divertido por la reacción de Davi, pero más centrado en el panorama general. En cuanto a los demás, continuó, observando la mesa, Frank será el nuevo asistente de Recovery Girl, Katashi asumirá el rol del nuevo instructor de educación física, Papá y Chihiro serán instructores de armas para primer y segundo año, respectivamente. Sebastián asumirá el puesto de nuevo conserje, y Oboro estará a cargo del portal. Ronin se recostó en su silla, tamborileando pensativamente con los dedos en el reposabrazos mientras procesaba la información. Parece que hay muchos roles diferentes que manejar, dijo con un dejo de diversión, pero no es que no hayamos lidiado con cosas peores. ¿Cuál es el objetivo final? ¿Qué pretende realmente Netsu con todo esto?
Izuku sostuvo la mirada de Ronin, con un ligero encogimiento de hombros en su postura. Bueno, diría que espera que al inscribirme en el curso de héroe, pueda convencerme de convertirme en héroe de verdad. Soltó una risita seca. Ni hablar, pero hay que reconocer su persistencia. Recorrió la sala con la mirada mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Aparte de eso, somos muy buenos en nuestros trabajos. Claro que sí. Aceptó Mittens con entusiasmo, con un ronroneo de satisfacción vibrando en su garganta. Izuku se levantó de su asiento, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Su tono cambió a un tono serio al girarse hacia el grupo. Muy bien, dijo con voz firme, hora de votar. Quienes estén a favor de aceptar el puesto, levanten la mano, o la pata, y digan que sí. Una a una, las manos y las patas se elevaron en el aire, señalando un acuerdo unánime. Sí, gritó Mittens alegremente, moviendo la cola en señal de aprobación. Sí, añadió Chihiro, con su voz tranquila y serena sin delatar ninguna vacilación. Sí, dijo Katashi asintiendo pensativo, mientras planeaba mentalmente la logística de la operación. Sí, murmuró Frank, rascándose la nuca. Supongo que será interesante ver cuánto caos podemos causar esta vez. Ronin sonrió levemente antes de levantar la mano. Sí. Oboro esbozó una sonrisa despreocupada, levantando la mano con un gesto exagerado. Sí, claro. ¿Qué podría salir mal? Dabi, aún con cara de incredulidad, frunció el ceño y se cruzó de brazos. Dejó escapar un largo suspiro de exasperación antes de finalmente ceder. Sí. Izuku se detuvo un momento, observando la sala. Su mirada se suavizó al mirar a su alrededor, y sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa de satisfacción al percibir la respuesta unánime. Dejó que el silencio se asentara antes de asentir lentamente, con un aire de firmeza en su actitud. De acuerdo. Está decidido. Bajó la vista hacia el papel que tenía en las manos, pensando ya en los siguientes pasos. Parece que estamos dentro. Una breve pausa llenó la sala, antes de que la voz de Chihiro rompiera el silencio. Por cierto, ¿dónde está Sebastián? No es de los que se pierden estas reuniones. Izuku se encogió de hombros con indiferencia. Oh, está supervisando la capacitación de los nuevos empleados. Dijo que estaría de acuerdo con nuestra decisión. Su tono era despreocupado, aunque un ligero destello de diversión brillaba en sus ojos verdes. Aunque probablemente esté disfrutando del descanso de todo el caos. Las cuencas brillantes de los ojos de Dabi brillaron con interés, con una sonrisa irónica dibujando en sus labios. ¿Esos tres payasos? ¿Cómo están? Izuku rió entre dientes, negando con la cabeza. No son tan malos. O sea, la nueva criada es una pasada. El jardinero todavía no sabe cómo controlar su fuerza. Y el cocinero sigue fumando en la cocina, pero están aprendiendo. Lanzó una sonrisa juguetona a todos los presentes. Ya lo conseguirán. En fin. Interrumpió antes de que nadie pudiera responder. Tenemos unos 10 meses para preparar el examen de admisión, así que tenemos que ponernos en marcha. Si queremos evitar sospechas, tendremos que aprobarlo con todas nuestras fuerzas. Hizo una pausa y se encontró con la mirada de Dabi. Dabi, Chihiro te ayudará con la tutoría para el examen. Izuku se volvió hacia Mittens con una sonrisa. Mittens, te toca el portafolio para el examen de apoyo. Asegúrate de que sea de primera. No estamos haciendo lo que podemos. Dabi gimió, encorvándose aún más en su silla. Esto va a ser un rollo, murmuró, pero el tono desafiante en su voz sugería que estaría a la altura de las circunstancias. Mittens, por otro lado, asintió con entusiasmo, moviendo la cola con entusiasmo. Entendido. Hora de hacer aparatos geniales. Izuku les dedicó una sonrisa tranquilizadora antes de volver a ponerse serio. Los demás, tenemos que asegurarnos de que la operación funcione sin problemas.
cumplan con sus funciones y asegúrense de pasar desapercibidos. Estamos actuando con inteligencia. Miró a todos los presentes en la mesa. Tenemos 10 meses para prepararnos y espero que aprovechemos cada segundo. Echó una última mirada evaluadora a la sala, buscando cualquier señal de duda o vacilación. ¿Alguien tiene algo que añadir? Unos instantes de silencio se extendieron por la sala. Todos parecían estar de acuerdo. Al ver que nadie hablaba, Izuku asintió con decisión. Entonces podemos terminar esta reunión aquí. Su mirada se dirigió a Shouta, quien había estado observando la discusión en silencio. Papá, ¿puedes pasarle el mensaje a Netsu? Shouta asintió brevemente, con expresión indescifrable. Me encargaré yo. Izuku se enderezó, sintiendo el peso del plan. Bien. A trabajar, todos. Capítulo 33. Escapar de la casa nunca fue tarea fácil. No con Endeavor prácticamente microgestionando cada segundo del día de Shouto. Pero de vez en cuando, Endeavor era llamado a una misión que lo llevaba fuera de la ciudad por unos días. Esos eran los días en que Shouto encontraba la libertad. Sin la presión constante de entrenar hasta el agotamiento, en realidad podía disfrutar, generalmente con cierto chico pálido y de cabello verde con el que se había hecho amigo inesperadamente durante unas vacaciones años atrás. Hoy era uno de esos raros días dorados. Endeavor estaba a 3 ciudades de distancia, persiguiendo a un villano o algo así, lo que significaba que Shouto tenía un respiro temporal de todo el entrenamiento. Técnicamente, se esperaba que entrenara con la misma intensidad, pero Fuyumi no lo delataría. Estaba más que contenta de cubrirlo. Sacando su Mitempone, aún se reía entre dientes cada vez que pensaba en ese nombre, pero el dispositivo nunca le había fallado desde el día en que se lo regalaron. Shouto envió un mensaje rápido. Ni siquiera tuvo tiempo de dejar el teléfono cuando un portal giratorio apareció en su habitación. Después de una última comprobación para asegurarse de que tenía todo lo que necesitaba, Shouto entró. La teletransportación aún lo dejaba un poco desorientado, pero se estaba acostumbrando. Antes de que pudiera siquiera parpadear, una mancha verde y negra se estrelló contra él, con fuertes brazos rodeándolo con un abrazo que le destrozaba los huesos. Shouto. La voz de Izuku era brillante y emocionada, como si no se hubieran visto en años. Shouto se tambaleó hacia atrás un paso y rápidamente se estabilizó. Su mano instintivamente palmeó la espalda de Izuku en su forma habitual, un poco incómoda. Hola, Izuku, saludó, con una extraña sonrisa en la comisura de sus labios. ¿Tanto me extrañas? Izuku se apartó lo justo para dedicarle una amplia sonrisa traviesa. Claro. Hace siglos. Shouto soltó una risa silenciosa. Han pasado 7 días. Exactamente. Replicó Izuku, como si eso solo reforzara su argumento. Tras un momento de vacilación, finalmente liberó a Shouto, retrocediendo mientras la niebla del portal se enroscaba en el cubo que descansaba en el suelo. Lo recogió y lo dejó en su mesita de noche. Shouto aprovechó la oportunidad para echar un vistazo a su alrededor. Había estado en la habitación de Izuku muchas veces, pero, por alguna razón, siempre se veía diferente. A ese chico le encantaba redecorar. La decoración de la habitación de Izuku siempre le pareció completamente aleatoria a Shouto. Un día, parecía el santuario de un fanático acérrimo de los héroes, y otras veces, se transformaba en un jardín interior. Hoy, sin embargo, se sentía como entrar en el paraíso de un friki de los juegos de rol. Shouto casi esperaba ver a un bardo tocando el laúd en un rincón. La habitación parecía sacada de una posada medieval. Las paredes de piedra le daban al espacio un innegable encanto rústico. En el centro de la habitación había una gran cama de madera, pulcramente hecha con una manta y almohadas que parecían cuidadosamente colocadas. Junto a la cama había una sencilla mesita de noche de madera, cuya superficie adornaba una lámpara que proyectaba un cálido resplandor ámbar.
Cerca, un escritorio sostenía un mapa de aspecto antiguo, y otra lámpara iluminaba los intrincados detalles del papel desgastado. A la izquierda había una puerta de madera, mientras que a la derecha se alzaba una ventana alta y arqueada que dejaba entrar la suave luz del día. El suelo de madera estaba parcialmente cubierto por una alfombra estampada en el centro, añadiendo un toque de color a los tonos terrosos. Arriba, vigas de madera sostenían el techo, realzando la estética rústica de la habitación. En la pared de piedra, sobre la cama, colgaba un cuadro enmarcado de un aristócrata del que Shouto nunca había oído hablar. Shouto hacía tiempo que había dejado de preguntarse cómo Izuku podía cambiar por completo el aspecto de su habitación en un abrir y cerrar de ojos. Si tuviera que adivinar, probablemente se trataría de la influencia de Mittens, y por su propia cordura, Shouto decidió no preguntar más sobre lo que el gato podría ser capaz de hacer. Entonces, ¿quién es ese?, preguntó Shouto, señalando el cuadro sobre la cama. Ni idea, respondió Izuku, sonriendo. Shouto soltó una suave carcajada. Claro. ¿Qué esperaba? Davi lo compró de broma hace unas semanas, y Sebastián se negó a colgarlo en la sala. Así que decidí ponerlo aquí, explicó Izuku, con una sonrisa aún más amplia. Lo llamaré Rey Rex Maximus III. Shouto no entendía bien el significado del nombre, pero dado el entusiasmo con el que Izuku lo había pronunciado, pensó que probablemente era algo ridículo. Sabiamente, decidió no preguntar más. Entonces, ¿qué me perdí?, preguntó Shouto, sentándose en la cama de Izuku. El colchón crujió bajo él, una leve protesta por el peso añadido. Izuku dejó escapar un pequeño suspiro antes de saltar a la cama junto a Shouto con tanta fuerza que el colchón se balanceó ligeramente. Shouto apenas logró mantener el equilibrio mientras la cama se movía bajo ellos. Bueno, comenzó Izuku, su energía habitual notablemente ausente, el examen de ingreso a la UA es en 2 días. Shouto asintió, pues ya conocía los detalles. Había presentado el examen de recomendación hacía unas semanas y había obtenido los resultados, lo que significaba que ya estaba dentro. Por mucho que Izuku insistiera en que no tenía ningún interés en asistir a la UA, ni al curso de héroes ni a ninguna otra institución, Shouto pensó que ese era el final. Espera, Shouto frunció el ceño mientras miraba a Izuku. Creí que dijiste que nunca irías a la UA. Izuku se quedó paralizado un instante, con una expresión tímida en el rostro al volverse para mirar a Shouto. ¿Olvidé decírtelo?, preguntó, con un dejo de vergüenza en la voz. ¿Qué olvidaste decirme?, preguntó Shouto, ahora genuinamente curioso. Dios mío. No puedo creer que lo haya olvidado, murmuró Izuku, agarrando una almohada y hundiendo la cara en ella. Se suponía que debía decírtelo. Shouto no estaba del todo seguro de qué quería decir Izuku con eso, pero al verlo tan nervioso, le dio una palmadita torpe en la espalda. Izuku dejó escapar otro suspiro y apartó la cabeza de la almohada, mirándolo con expresión de disculpa. Lo siento, Shouto, dijo Izuku, frotándose la nuca. No intentaba ocultártelo. Es que lo olvidé por completo. Dudó un momento, como si intentara ordenar sus pensamientos. Bueno, ya te he despotricado antes sobre cómo Netsu y Pops creen que puedo ser un héroe por alguna razón. De verdad, es como si no hubieran oído todas las veces que les dije por qué no puedo serlo. Soy un mercenario, por Dios. Se supone que no debo. Interrumpió Shouto, arqueando una ceja mientras cortaba la divagación antes de que volviera a descontrolarse. ¿Estás murmurando otra vez? Izuku parpadeó, sorprendido por un momento, y luego soltó una risita tímida, con aspecto avergonzado. Bien. Lo siento. Se incorporó un poco, sacudiéndose la camisa como si intentara recomponerse. En fin, Netsu decidió jugar sucio.
Fue al gremio, y en resumen, a mí y a la tripulación nos han contratado para infiltrarnos en la UA. Shouto arqueó una ceja, considerando la situación. Entonces Netsu contrató al grupo de nigromantes. No pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa. Eso es, bastante inteligente, la verdad. No se me ocurre un grupo más adecuado para mayor seguridad. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, fingiendo traición, y le lanzó a Shouto una mirada exagerada. No. No se suponía que estuvieras de acuerdo con él. Hizo un puchero, y luego, dramáticamente, volvió a hundir la cara en la almohada. Shouto no pudo evitar reír, un sonido suave pero genuino. Era raro que Izuku se pusiera tan nervioso, y sinceramente, era bastante entrañable. No recordaba la última vez que lo había visto tan alterado por algo. Sé que somos una buena opción, gruñó Izuku, dejándose caer boca arriba. Tiene sentido que nos contrate, y eso es lo que lo hace tan frustrante. Dejó escapar un suspiro dramático. Si solo Netsu intentara que entrara al curso de héroe, simplemente habría rechazado el trabajo. Pero ahora, podríamos ser necesarios para mantener a todos a salvo. No tengo ni idea de cuándo, se interrumpió bruscamente, cerrando la boca con fuerza. ¿Todo para qué?, preguntó Shouto, frunciendo el ceño confundido. Lo siento, Shouto, se disculpó Izuku rápidamente, mirándolo con una mezcla de culpa y vacilación. Dije demasiado. No me gusta ocultarte cosas, pero, la verdad es que no puedo decírtelo. UA podría necesitar seguridad adicional, y por eso aceptamos el trabajo. Es todo lo que puedo decirte. Shouto parpadeó, buscando a toda prisa una respuesta. Se dio cuenta de que Izuku no intentaba ocultar nada malicioso, pero su forma de actuar lo inquietó. Su expresión se suavizó y exhaló lentamente. De acuerdo, respondió finalmente Shouto, intentando contener el rubor que le subía por el cuello. No era justo que este chico fuera tan lindo. Volteó la cabeza, concentrándose en la pared para evitar mostrar su expresión nerviosa. Solo, ten cuidado, ¿de acuerdo? Izuku, visiblemente aliviado, se incorporó un poco y le ofreció a Shouto una pequeña sonrisa de agradecimiento. Lo haré. Sabes que esta no es mi primera vez. Shouto lo miró con el ceño ligeramente fruncido. Claro que sabía que Izuku estaba acostumbrado a trabajos peligrosos. Sabía exactamente en qué se estaba metiendo. Pero eso no impidió que la preocupación lo invadiera. Lo sé. Pero aún así, eres mi primer amigo. No puedo evitar preocuparme, ¿sabes? Insistió Shouto, con un tono suave pero sincero. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Por favor. Izuku no dudó. Se inclinó y abrazó a Shouto con fuerza, un abrazo que lo tomó por sorpresa. Tendré cuidado. Lo prometo, Shouto, dijo Izuku, con la voz amortiguada por el hombro de Shouto. Shouto apenas logró evitar que su costado izquierdo estallara en llamas, pero se controló y el calor del abrazo se extendió a través de él de una manera para la que no estaba del todo preparado. Te haré cumplir esa promesa, dijo Shouto en voz baja, posando la mano en la espalda de Izuku y dándole unas palmaditas suaves. Será mejor que estés a salvo ahí fuera. Izuku se apartó con una sonrisa, sus ojos brillando con picardía mientras saludaba a Shouto con sarcasmo. Sí, señor. Declaró con exagerado estilo. Los labios de Shouto se crisparon y, por un instante, el peso sobre sus hombros se aligeró. Eres imposible, murmuró, aunque su sonrisa dejaba claro que no le importaba en absoluto. El día del examen de ingreso había llegado, y Mittens ya estaba poco impresionado. Se suponía que esta sería la escuela de héroes número 1 de Japón, con una tasa de aceptación inferior al 1%. Sin embargo, allí estaba, presentando el examen escrito con aire de completo aburrimiento.
Le permitieron usar sus brazos traseros para sostener un bolígrafo y escribir. Por suerte, no tuvo que perder el tiempo con limitaciones humanas absurdas, y terminó en menos de 30 minutos. Era demasiado fácil. ¿De verdad eran los humanos tan tontos como para tener dificultades con estas preguntas triviales? Sinceramente, esto era solo una prueba más de que los gatos eran la especie superior. Mittens estaba sentada en su escritorio, moviendo la cola perezosamente mientras se lamía las patas, completamente desinteresada en el resto de la habitación. El tiempo pasaba a cámara lenta, pero no importaba. Los humanos a su alrededor hacían todo lo posible por no mirarla, pero ella podía sentir sus ojos fijos en ella. Probablemente no podían evitarlo. Después de todo, ¿quién podría resistirse a disfrutar de la gloria de su superioridad? Desde luego, no le importaba dejar que la admiraran un rato más. Obviamente era demasiado avanzada para este lugar. Apenas tuvo que esforzarse. Honestamente, las cosas que hizo por Izuku. La mirada de Mittens se desvió hacia el frente de la sala, donde Izuku estaba sentado unos asientos por delante de ella. Estaba mucho más relajado que los demás, respondiendo metódicamente a las preguntas. No tan rápido como ella, claro. Izuku no era tan inteligente como ella. Pero, para ser justos, era uno de los humanos más inteligentes que había conocido. Así que le iba muy bien. Aún así, cualquiera que tuviera dificultades con esta prueba no era nada menos que un idiota. Por toda la sala, varios estudiantes sintieron de repente como si alguien les hubiera disparado una flecha en el pecho. ¿Qué demonios? ¿Cómo se supone que alguien va a responder eso? Murmuró Davi, entrecerrando los ojos ante la ridícula pregunta. Cuanto más la miraba, más frustrado se sentía. Su bolígrafo flotaba inútilmente sobre el papel, completamente inútil. Otra pregunta que no podía responder, y a estas alturas, ni siquiera le importaba. Este examen era una broma, y definitivamente no de las que hacen gracia. Ni siquiera entendía la mitad de las preguntas. ¿A quién le importaba el tiempo que tardaban dos trenes en cruzarse? ¿Cómo podía ser eso siquiera remotamente relevante en la vida de alguien? Sentía la oleada de calor en el pecho, su don ansiaba activarse, simplemente reducir la prueba a cenizas. Pero se resistió, a duras penas. Pasando la página, se preparó para saltarse otra pregunta inútil. La siguiente no fue mucho mejor. Gruñó, frotándose la frente mientras el agotamiento se apoderaba de él. ¿Por qué demonios había accedido a esto? Todo aquello parecía una pesadilla. Un golpe sordo y frustrado en el escritorio a su lado lo sacó de sus pensamientos. Miró de reojo y vio a un chico rubio que acababa de golpear su escritorio con frustración. Bueno, al menos no era el único que sufría. Se miraron a los ojos por un instante, y hubo un entendimiento silencioso entre ellos. Esta prueba era una broma. ¿Es esto real? Murmuró el chico rubio, con incredulidad en su voz. En cualquier otra situación, a Davi le parecería divertido que este tipo se sintiera tan frustrado con su prueba que apenas reaccionara al hecho de que había un esqueleto literal sentado a su lado. Sí, tío. Tan real como parece. Davi gimió frustrado. Ambos volvieron a sus papeles al oír un carraspeo. Davi suspiró profundamente, obligándose a concentrarse de nuevo en el examen. Tenía que superarlo de alguna manera. Tenía que aprobar. Aunque odiara cada segundo. Bueno, al menos ahora podía entender por qué era tan difícil entrar a la UA. Izuku estiró los brazos por encima de la cabeza al salir de la sala de exámenes, dejando escapar un suave bostezo. Quizás tener a la, posiblemente, criatura más inteligente del mundo como tutor era técnicamente hacer trampa, pero en serio. Ese examen había sido demasiado fácil. Casi esperaba que Netsu se equivocara con su examen solo para complicarlo más.
No habría sido la primera vez. Pero después de la última treta del director Quimera, parecía que finalmente había decidido no tentar a la suerte. Pequeñas victorias. En fin. No se quejaba. Cuanto antes terminara este trabajo, mejor. Ojalá no le llevara más de unos meses. Izuku apenas captó la explicación de Present Mic sobre el examen práctico. Ya había oído la idea principal. Recorrer la ciudad simulada y destruir tantos robots como fuera posible. Simple. Reclinándose ligeramente en su silla, hacía girar el bolígrafo entre los dedos, con la mente ya divagando. Todo aquello parecía una formalidad. Si quisiera, podría aprobar el examen sin siquiera intentarlo. En cambio, estaba allí atrapado, escuchando un análisis innecesario. Aún así, algo le llamó la atención. Sintió una mirada clavada en su nuca. Sutil al principio, pero persistente. Sin girar la cabeza, vislumbró al culpable con el rabillo del ojo. Un rubio de pelo erizado sentado a unas pocas sillas de distancia, con la mirada fija en él. No era inusual. Izuku estaba acostumbrado a que la gente lo mirara. Entre su tez pálida y su mirada muerta, solía inquietar a la gente. Pero esto era diferente. Este tipo no lo miraba con miedo ni curiosidad. Había algo familiar en él, como si Izuku lo recordara, pero la respuesta estaba fuera de su alcance. Antes de que pudiera pensarlo, una voz aguda interrumpió sus pensamientos. ¿Y tú, el del pelo despeinado? Izuku parpadeó y se giró para encontrarse con un chico de pelo azul, gafas y postura rígida, mirándolo fijamente como si lo hubiera ofendido. Apenas has mirado Present Mic en todo este tiempo. Si no te lo vas a tomar en serio, deberías irte. Izuku arqueó una ceja, resistiendo las ganas de reír al ver que el chico vacilaba ligeramente al establecer contacto visual. Se estremeció, como la mayoría de la gente ante la mirada inquietante de Izuku. ¿Por qué me miras a mí en vez de a Present Mic? Preguntó, ladeando ligeramente la cabeza. ¿Estás seguro de que soy yo el que no presta atención? El chico miró a Izuku boquiabierto, visiblemente nervioso, sin encontrar una respuesta. Abría y cerraba la boca, pero no le salían palabras. Antes de que pudiera balbucear nada, Izuku le dedicó un gesto de desdén con la mano. Siéntate antes de que te avergüences aún más, dijo Izuku con frialdad, sin dedicarle otra mirada mientras se giraba hacia el frente de la sala. Hubo un momento de tenso silencio antes de que la voz de Present Mic interrumpiera, intentando calmar los ánimos. Bien, radio escuchas, no se enfaden. Este tipo, dijo, señalando al robot en la pantalla, no vale nada. Es solo un obstáculo que hay que evitar. Piénsenlo como un Spiketor de Mario. El chico volvió a abrir la boca, quizá para ofrecer alguna réplica, pero luego pareció reconsiderarlo. Con un suspiro, se recostó en su asiento a regañadientes. Izuku apenas registró el resto de la explicación de Present Mic. Su mente ya estaba desconectada y concentrada en el próximo examen. Sabía lo que tenía que hacer. Los detalles no importaban. Momentos después, se encontraba de pie frente a las enormes puertas, con la expectación palpable en el aire. Los estudiantes a su alrededor se movían nerviosamente, susurrando entre ellos mientras intentaban calmar sus nervios. Izuku se apartó de la multitud, buscando un poco de espacio. Sacó su bolígrafo, haciéndolo girar distraídamente entre los dedos. El ritmo familiar lo ayudaba a concentrarse mientras observaba la escena. La mayoría de los demás estudiantes estaban visiblemente tensos, algunos charlando con ansiedad, pero ninguno parecía tan preparado como él. Sus ojos se posaron en el chico de pelo azul de antes, mirándolo con una mezcla de desagrado e incertidumbre. Izuku hizo un esfuerzo consciente por ignorarlo. Si el chico tenía un problema, era suyo. Entonces, su mirada se posó en una chica de aspecto nervioso, de cabello castaño y mejillas sonrojadas, que estaba cerca. Le parecía vagamente familiar, pero Izuku no lograba ubicarla.
Pero no importaba. Había cosas más importantes en las que centrarse. La atención de Izuku se desvió al notar que las puertas empezaban a abrirse. Fue algo sutil, casi silencioso, inusual en puertas de este tamaño. Los demás estudiantes ni siquiera parecieron notarlo. Izuku sonrió con suficiencia, divertido por lo ajenos que estaban los demás, y comenzó a abrirse paso entre la multitud, con cuidado de no chocar con nadie. Justo cuando las puertas terminaban de abrirse, Izuku se adelantó, listo para lo que fuera que viniera. En cuanto las puertas se abrieron por completo, se abalanzó sobre él, con la adrenalina a flor de piel. Comienza. La voz de Present Mig resonó por el campo, y el resto de los estudiantes se quedaron paralizados. Pero Izuku ya estaba en movimiento, dejándolos atrás. ¿Qué esperan?, gritó Present Mig. En la vida real no hay cuenta regresiva. El oyente Brócoli tiene razón. Vamos, vamos, vamos. Izuku se detuvo a medio paso, con una sonrisa burlona en las comisuras de sus labios. Brócoli oyente, pensó, borrando mentalmente el apodo. Se aseguraría de recordarlo la próxima vez que hubiera una araña en casa. Izuku no perdió ni un segundo tras la señal de salida. Su ventaja le dio la oportunidad perfecta para llegar a la ciudad simulada antes que los demás estudiantes. Para cuando aún salían torpemente de las puertas, ya estaba inspeccionando la zona en busca de su primer grupo de objetivos. En cuanto entró en la ciudad, los vio. Su primer grupo de robots. Observó la alineación. 3 de 2 puntos, 4 de 1 y un triple. 13 puntos. Solo para mí. Ay, no deberías haberlo hecho. Sin dudarlo, Izuku movió la muñeca, y el bolígrafo se le escapó de los dedos. Se expandió al instante, el mango se alargó y la punta se transformó en una guadaña afilada y reluciente. La transición fue tan suave como siempre, y el arma se acomodó a la perfección en sus manos. Después de todo, estaba hecha para él. Sin siquiera detenerse a evaluar los movimientos de los robots, Izuku entró en acción. Giró la guadaña con un movimiento fluido, partiendo al tridente con facilidad, y el robot se partió limpiamente por la mitad como un cuchillo caliente cortando mantequilla. Pero no se detuvo ahí. Con un potente salto, Izuku se elevó por los aires y aterrizó sin esfuerzo entre dos de los de una sola punta. En un solo arco, su guadaña los cortó a los tres a la vez, y las partes metálicas se desprendieron con un satisfactorio ruido. Giró con gracia, sus pies tocaron el suelo casi sin hacer ruido. Pero aún no había terminado. Los 4 restantes de un solo punto abrieron fuego contra él, apuntando sus armas hacia su posición. Izuku sonrió. Era justo lo que quería. Con un movimiento fluido, esquivó el fuego enemigo, sin que los disparos lo alcanzaran por completo. Los de un solo punto, concentrados en él, terminaron disparándose entre sí, disparando sus blasters sin control en un intento de alcanzarlo. En cuestión de segundos, los 4 se habían aniquilado mutuamente, cayendo al suelo mientras intentaban apuntar al objetivo equivocado. Al darse la vuelta, Izuku vio a unos chicos mirándolo boquiabiertos, así que simplemente los saludó con la mano antes de echar a correr. 13 puntos no eran suficientes. Necesitaba muchos más para entrar, y que lo condenaran si se ponía en una situación en la que Netsu tuviera que hacer trampa para entrar en la pista. Capítulo 34. Y ya podía sentir que le estaban saliendo las canas, y el año escolar ni siquiera había comenzado todavía. Normalmente, los exámenes de ingreso al curso de apoyo eran un asunto tranquilo. Organizados, eficientes y discretos. Menos solicitantes que el curso de héroes, y muchas menos explosiones. Pero este año le había declarado la guerra a su cordura. Primero llegó la amenaza de pelo rosa, que logró volar la mitad de los laboratorios de soporte durante su demostración. La mitad. Y lo peor, era brillante. Sus ideas eran peligrosamente ingeniosas.
toscas, caóticas, pero con una mente capaz de transformar los cimientos de la tecnología de soporte. Y Gary sabía que la aceptarían sin dudarlo. Y también sabía que eso significaba que acabaría bajo su responsabilidad. Porque, por supuesto, Netsu la dejaría en su clase. Ese roedor tenía un sexto sentido para elegir a los estudiantes que les daban migrañas a los profesores. Y ahora, esto. Un gato. No era una estudiante con una mutación felina. No era alguien con una peculiaridad felina. Una gata doméstica de 4 patas, literalmente, y presumida, estaba sentada en el banco de examinación, lamiéndose la pata como si estuviera honrando a todo el curso de apoyo con su divina presencia. El ojo de Gary se crispó. Ahora entendía por qué Netsu había insistido personalmente en revisar todas las solicitudes de cursos de apoyo este año. Claro que sí. Porque de alguna manera, en algún lugar de la magia negra burocrática del sistema de admisiones de la UA, un gato se las había ingeniado para pasar. No sabía si gritar o renunciar. Estuvo a punto de dejar caer la carta de renuncia pre-redactada que llevaba en su casa desde el día en que lo contrataron para el puesto de Netsu, nada más terminar esto. Y a juzgar por el tranquilo y seguro movimiento de la cola del gato, lo supo. Lo supo. Ahora este era su dominio. Está bien, murmuró Gary, mirando al vacío. Estoy bien. Para empeorar las cosas, y ya eran espectacularmente malas, el gato en realidad podría ser más inteligente que Hatsune. Saludos, campesinos, quiero decir, humanos. Alégrense, porque yo, Mittens, destructor de mundos, me he dignado honrarlos con mi presencia hoy. La voz provenía de un pequeño altavoz en el collar del gato, un tono petulante, claramente femenino, que rebosaba superioridad. El ojo de Gary se crispó al contemplar el modesto collar. Ese pequeño aparato por sí solo era una maravilla tecnológica. Un traductor animal completamente funcional. Algo que las mentes más brillantes del mundo habían intentado, y se habían dignado a hacer imposible, crear. Mittens le lamió la pata delicadamente, claramente disfrutando la atención. Cierto, balbuceó uno de los agentes del HPSC, que siempre se sienta en esos exámenes, intentando recuperar el control de la situación. Empecemos. Supongo que presentarás la traducción animal, esta basura. Interrumpió Mittens con voz escandalizada. ¿Te refieres a este juguete vergonzoso? Por favor. Esta cosa se armó improvisadamente con una grabadora rota, 2 controles remotos de televisión rotos y un viejo karaoke. Es tan indigno de mí que si no fuera necesario para que ustedes, seres inferiores, pudieran entender lo que digo, me avergonzaría incluso de usarlo. Hubo un momento de silencio atónito. Y Gary sintió una vena palpitar en su frente. Iba a gritar. Iba a gritar, llorar, fingir su muerte y mudarse a las montañas, a vivir una vida tranquila pastoreando cabras. No podía hacerlo. Era demasiado viejo para esto. Pero el examen tenía que continuar. Con el peso emocional de un hombre al borde del colapso, y Gary forzó la siguiente pregunta con los dientes apretados. ¿Y qué presentas entonces? Por favor, por amor a los engranajes y a la grasa, que no sea un rayo de la muerte. Todas las personas en la habitación se quedaron paralizadas, con los ojos muy abiertos, cuando la mochila del pequeño y esponjoso gato comenzó a moverse. Con un leve zumbido mecánico, un par de brazos elegantes y multiarticulados se extendieron desde los lados de la mochila, desplegándose con la inquietante precisión de un insecto futurista. El movimiento era fluido y grácil, demasiado grácil para algo que parecía sacado de una película de terror y ciencia ficción. Los brazos se adentraron en la mochila y extrajeron con cuidado un cubo metálico del tamaño aproximado de una lonchera, colocándolo sobre la mesa con meticuloso cuidado. Mittens, todavía lamiéndose la pata como si nada de esto fuera fuera de lo normal, lanzó una mirada satisfecha a la atónita audiencia.
Los brazos traseros no son de mi autoría, dijo su voz, suave y condescendiente, a través del altavoz de su collar. Me los regaló una amiga. Pensé que me vendría bien algo para ayudarme con las tareas de motricidad fina, ya que, a diferencia de los humanos, no tengo pulgares. Sin duda, tu única virtud evolutiva. Uno de los agentes del HPSC parpadeó lentamente, todavía procesando la frase. Claro, continuó Mittens con un suspiro de aburrimiento, podría diseñar un modelo superior en un fin de semana si quisiera. Pero me gustan bastante. Tienen cierto encanto rústico. Y yo, a diferencia de otros seres, aprecio el sentimentalismo. Y Gary no respondió. Ni siquiera parpadeó. Se quedó mirando, muerto por dentro, el cubo que reposaba inocentemente sobre la mesa, esperando la siguiente sorpresa. Empezaré con algo sencillo, ronroneó Mittens. Y Gary se inclinó hacia adelante, cauteloso pero curioso. Quizás era algún tipo de dispositivo de laboratorio portátil, o un conjunto de sensores, un suave timbre sonó desde el cubo. Entonces apareció un destello de luz, fusionándose en un orbe brillante sobre la superficie. El orbe pulsó una vez y luego cambió rápidamente, condensándose en una forma distintiva. El resplandor se desvaneció. Mierda, eso es una granada, murmuró uno de los asistentes del HPSC. Entonces, las palabras que acababan de salir de su boca lo impactaron con toda su fuerza. Joder, es un lanzagranadas. Inmediatamente se metió debajo de la mesa. Y Gary consideró seriamente unirse a él. Mittens no se inmutó. Esta es una de mis piezas favoritas, dijo con un tono decididamente alegre. Uno de sus brazos mecánicos levantó el arma con cuidado, girándola con orgullo. Está basada en la clásica M32, nostálgica, lo sé, pero le he hecho algunas mejoras modestas. Triplicó su alcance, mejoró el equilibrio del retroceso y, lo mejor de todo, es totalmente modular. Hizo una pausa para darle un toque dramático. Puede disparar de todo, desde balas de goma hasta bolas de pintura. Balas criogénicas. Humo. Granadas aturdidoras. Las granadas de napalm aún están en pruebas. ¿Qué? Gritó alguien. Otro resplandor iluminó el cubo, y un cartucho con rayas amarillas emergió suavemente de una escotilla lateral. El brazo mecánico lo recogió y abrió el lanzador con maestría, cargando la bala con un solo movimiento limpio. Codifico mi munición por colores. Ni el humano más despistado podría arruinarla. Apuntó el lanzador hacia un objetivo ficticio designado al otro lado de la habitación, completamente imperturbable ante el pánico que crecía detrás de ella. Son balas aturdidoras, aclaró con dulzura. Ahora, observen. Se oyó un golpe sordo al dispararse la bala. Por un instante, Gary habría jurado que el tiempo se ralentizó. El proyectil surcó el aire con una precisión sobrecogedora. En cuanto el proyectil impactó al maniquí, la sala se llenó de un estruendo ensordecedor. El sonido fue seguido rápidamente por una violenta descarga crepitante, y arcos eléctricos estallaron en todas direcciones. La piel sintética del objetivo, diseñada para resistir impactos, calor e interferencias eléctricas, comenzó a contraerse y sacudirse incontrolablemente, con sus extremidades espasmódicas como una licuadora defectuosa. Saltaron chispas y chisporroteantes sonidos llenaron el aire mientras el maniquí se desplomaba bajo la embestida. Uno de los agentes del HPSC, con los ojos muy abiertos, jadeó. Esa cosa se supone que está aislada. Mittens, completamente imperturbable, siguió lamiéndose la pata como si nada. Sí, lo supuse. Pero el aislamiento tiene límites, cariño. Sobre todo cuando ajustas la carga para evitar las capas de resistencia estándar y generar una sobrecarga interna controlada. Un segundo maniquí, alcanzado por la onda estática residual, se desplomó de su soporte con un estruendo cojeando.
Y Gary se pasó lentamente una mano por la cara, con una expresión que mezclaba incredulidad y resignación. Acabas de electrocutar a un muñeco capaz de resistir rayos. Lo sé. Cantó Mittens, moviendo la cola con deleite. ¿No es precioso? Soltó una risita de satisfacción. No te preocupes. Me aseguré de añadirle un dial al lanzador. Puede pasar de una ligera descarga estática a... bueno, algo que le haría la competencia a un rayo cualquiera. En fin, sigamos adelante. Sin dudarlo, volvió a colocar el lanzagranadas sobre el cubo, y este se evaporó en un haz de luz brillante, recuperando su forma compacta. Apareció un segundo pulso de luz, que esta vez reveló un collar, estilizado y elegante, junto con un par de guanteletes largos hasta el codo con varios discos que subían por los brazos. Y Gary observó el nuevo dispositivo con creciente temor. Entrecerró los ojos cuando Mittens volvió a hablar. Seguro que todos conocen Present Mic, empezó con la voz tan suave como siempre. Bueno, no sé qué idiota diseñó su sistema de altavoces direccionales, pero con esos aparatos tan voluminosos, me sorprende que aún no se haya roto el cuello. Y Gary sintió como si una flecha le atravesara el pecho. Era un idiota, y los altavoces direccionales de Mick habían sido uno de sus proyectos más orgullosos. Sin mencionar lo básicas que son, continuó Mittens, completamente ajena al efecto que estaban teniendo sus palabras. Solo redirigen su voz. ¡Qué aburrido! Bueno, estoy aquí para solucionar ese problema. Se colocó el collar alrededor del cuello, ajustándolo cómodamente mientras sonreía como un gato que acaba de tirar un jarrón. Estos nuevos altavoces direccionales son prácticamente ingrávidos. Están diseñados con precisión para amplificar y enfocar las ondas sonoras con una precisión que el sistema de Present Mic jamás podría imaginar. Son mucho más refinados que esos aparatos toscos. Primero, tenemos precisión, anunció Mittens con voz suave y petulante, como una charla TED presentada por una deidad particularmente condescendiente con abrigo de piel. Esta maravilla puede enfocar toda la fuerza de una onda sonora en un objetivo preciso. Se giró hacia un nuevo muñeco de prueba y emitió un maullido suave y educado. El collar reaccionó al instante. Un pulso casi silencioso de sonido concentrado se extendió hacia adelante. No con un rugido, sino con un susurro tan preciso que apenas fue audible en la habitación. Sin embargo, el resultado fue todo menos sutil. Un agujero limpio y humeante se abrió en el pecho del maniquí, perfectamente redondo, justo donde habría estado su corazón. Se oyeron jadeos por toda la sala. Alguien tosió torpemente. He aislado la salida, continuó Mittens, sin perder el ritmo. Solo otro fallo del diseño original. Perdón, un fallo enorme. Y Gary sintió otra punzada en su orgullo. Que una explosión sea dirigida no significa que la hemorragia no cause estragos en los tímpanos cercanos. Incluso un susurro puede ser un arma, si sabes cómo apuntar. Su cola se movió como si estuviera puntuando. Con esto, puedes elegir qué tan enfocada o dispersa está la onda. Máximo impacto, 0 colaterales. Incluso Present Mic podría ir a toda velocidad en un callejón lleno de gente sin ensordecer a un solo civil. Eso llamó la atención de todos. Present Mic ya tenía una de las calificaciones de colateral más bajas de cualquier héroe con una peculiaridad de área de efecto. Si este dispositivo cumplía con las promesas de Mittens, podría catapultarlo fácilmente al top 10 de héroes, quizás incluso al top 5. Claro, añadió Mittens con un gesto desdeñoso de la pata, eso es solo la base. No me pillaría ni muerto vendiendo algo tan básico. Señaló los guantes, que tenían una serie de pequeños y elegantes discos encajados en las palmas y el dorso de cada mano. Con un simple movimiento de sus garras, los discos se desprendieron y empezaron a flotar, describiendo órbitas suaves y calculadas alrededor del maniquí.
Puedo controlarlos con mi don, naturalmente, dijo, como si la manipulación psíquica fuera solo un simple protocolo. Pero para aquellos menos evolucionados que yo, se pueden controlar mediante comandos de ondas cerebrales. Solo necesito vincular el equipo al ADN del usuario. Hubo silencio. ¿Estás diciendo que está vinculado biométricamente?, preguntó débilmente uno de los técnicos del HPSC. Sí, claro, respondió Mittens con desenfado. Está sincronizado con la frecuencia neuronal del usuario vinculado. No se permite robo ni mal uso. Incluso si alguien lo roba, no responderá. A menos que tengan el mismo ADN y las mismas ondas cerebrales, en cuyo caso, clones. ¡Qué grosero! Y Gary sintió que el dolor de cabeza se formaba como una nube de tormenta. Tecnología de proyección de sonido modular, controlada por ondas cerebrales y bloqueada por ADN. Ese era el tipo de ciencia ficción que ni siquiera Island podía aplicar a nada más allá de una bufanda, incluso tantos años después de su diseño. Y Mittens hablaba de ello como si lo hubiera hecho entre siestas. Para demostrar, continuó Mittens, observar. Soltó otro maullido, mismo tono, misma duración, pero esta vez el sonido no provenía de su collar. En cambio, los discos flotantes alrededor del muñeco se iluminaron, y una serie de ondas sonoras impactantes impactaron al objetivo desde todos los ángulos. El muñeco no tuvo ninguna oportunidad. Se retorció, dobló y se desplomó bajo la descarga antes de que la ráfaga final lo derribara de espaldas. Ah, y los discos también pueden formar barreras envolventes, o actuar como modificadores de señales, o... Bueno, ya llegaremos a eso. Mittens estaba sentada recatadamente, su collar brillaba débilmente y su cola se curvaba con inconfundible orgullo. Y Gary sintió que su alma comenzaba a salir de su cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué estaba este gato aquí? Mittens, destructora de mundos, no solo superaba a los solicitantes. No solo superaba a sus alumnos. No solo era mejor que él, no, era mejor que todos los ingenieros de soporte del planeta, todo en un felino peludo e insoportablemente presumido. ¿De dónde venía? ¿Quién la había educado? ¿Nació en un laboratorio? ¿Era karma por algo que hizo en una vida pasada? Y la peor y más aterradora pregunta de todas. ¿Cómo demonios iba a evitar que compartiera la habitación con el director Netsu? Él ya sabía la respuesta. No podía. Nadie podía. Se acabó. La humanidad estaba acabada. La era del hombre llegaba a su fin, y comenzaba la era de la supremacía tecnológica de ingeniería felina. Sinceramente, el gobierno bien podría rendirse. Quizás podrían librarse fácilmente si ofrecieran hierba gatera y la contraseña del wifi. Y la pesadilla ni siquiera había terminado. Oh. Ronroneó Mittens, moviendo la cola con una alegría infernal. Ahora viene la parte divertida. Y Gary agarró el escritorio como si fuera lo único que lo ataba a este mundo mientras los brazos mecánicos recuperaban la siguiente pieza. Primero, un par de tonfas afiladas. Elegantes, metálicas y lo suficientemente compactas como para plegarlas y guardarlas en un bolsillo. Demostró con naturalidad cómo una cortaba un tubo de acero reforzado como si fuera un palito de pan. Aleación de titanio con un borde vibratorio comprimido, dijo, como si fuera una frase que usaba la gente normal. Luego vinieron los guantes. Cosas de aspecto inocente, hasta que les demostró cómo redirigían la ráfaga de un lanzallamas a través de las aberturas de sus palmas, concentrando el fuego en un chorro incandescente que silbaba al atravesar un maniquí de entrenamiento como un láser. Ah, sí, dijo con dulzura. Ahora es una cortadora de plasma portátil. La llamo la serie Firebender. Práctica y espectacular. Y Gary se atragantó en silencio. A continuación, llegaron los guanteletes. Mittens los colocó sobre la mesa y uno de los agentes del HPSC rió nerviosamente. Son para niños, oh. Boom.
Mittens los activó, y la plataforma de pruebas reforzada se hizo añicos bajo su peso. Ella simplemente lo miró y dijo: intenta romperlos. Ni siquiera Olmig podría. Créeme. Se lo pedí. ¿Ella qué? Luego reveló un carcaj de flechas personalizado, lleno de virotes hechos a mano. Este es venenoso. Este se dirige a su objetivo usando señales de calor. Este explota. Este, puede perforar diamantes. Lo hice por diversión. ¿Y ese? Señaló una flecha plateada brillante. Grita. ¿Qué? Graznó alguien. Grita, confirmó Mittens con dulzura. Como un avance. Muy útil para la guerra psicológica. Luego llegó el inductor de imagen. Un reloj de aspecto perfectamente normal que, al activarse, convertía a uno de los maniquíes supervivientes en una réplica visual perfecta de uno de los agentes de HPSC en la sala. Voz, rostro, incluso microexpresiones. Y Gary observó al agente desmayarse en el fondo. Y por último, dijo Mittens, con el tono dramático de quien anuncia una tarta de cumpleaños, un proyecto personal que llamó DPUPUMEU Division. Un espectáculo de luces surgió del cubo, transformándose en un enjambre de diminutos drones que volaban por la sala, cada uno equipado con potencia de fuego suficiente para armar a una milicia privada. Se desplegaron en formación, con las armas fijadas en objetivos predeterminados, permaneciendo completamente inmóviles en un amenazante vuelo sincronizado. Son educados, añadió Mittens. Y totalmente programables. Reconocimiento facial, mapeo del terreno. Incluso tienen la opción de burla viciosa por si me siento un poco mezquino. Y sí, antes de que pregunten, incorporé un interruptor de seguridad remoto en cada uno. A diferencia de los ingenieros humanos, me aseguré de que todos mis dispositivos tuvieran un sistema de seguridad integrado. En ese momento, Gary enviaba oraciones en silencio a todas las deidades, espíritus y entidades sobrenaturales que recordaba. Dioses héroes, dioses máquina, el fantasma de Thomas Edison, la máquina expendedora fuera del laboratorio de soporte que siempre regalaba refrigerios al dar la patada correcta. Cualquier cosa que pudiera acabar con esta locura. Y finalmente, parecía que alguien, en algún lugar, había escuchado sus desesperadas súplicas. Los drones regresaron al cubo en perfecta formación, plegándose con precisión en el dispositivo compacto como los pequeños y obedientes criminales de guerra que eran. Mittens tomó el cubo de la mesa y lo guardó con despreocupación en su mochila. Los brazos mecánicos comenzaron a retraerse. Sus movimientos suaves eran casi demasiado gráciles para pertenecer a algo tan obviamente aterrador. Bueno, ronroneó ella, irradiando satisfacción, creo que con esto concluye mi demostración de hoy. Y Gary se desplomó en su asiento, con las rodillas débiles y el ánimo agotado. Quizás, solo quizás, podría salvar el año. Podría presentar un informe, recomendar terapia intensiva para todos los presentes y pasar el resto del semestre diseñando tapones para los oídos y dardos tranquilizantes. Podría, no. Esa voz nerviosa, temblorosa, irremediablemente curiosa. Y Gary se giró, lenta y horrorizada, hacia la fuente. Uno de los agentes del HPSC, levantando la mano como un niño a punto de preguntarle a sus padres la pregunta prohibida. ¿Y el cubo? Preguntó el agente con los ojos abiertos y una expresión de inocente asombro. Y Gary los miró fijamente, la traición rezumaba por cada poro. Si las miradas mataran, el agente se habría desintegrado en el acto. Y Gary ni siquiera habló. Su mirada lo decía todo. ¿Por qué nos hacen esto? ¿Eso? Mittens ladeó la cabeza, parpadeando como si le hubieran preguntado por qué el cielo era azul. Es solo un pequeño proyecto secundario.